Evangelio de hoy martes 8 de octubre del 2024. Primera lectura. Quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, 1, 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me ha elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años, fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi ningún otro de los apóstoles, excepto Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que he escrito. Después me fui a las regiones de Siria y de Sicilia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que había oído decir de mí era el que antes nos perseguía. Ahora van predicando la fe que en otro tiempo quería destruir y glorifican a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Del Salmo 139, entre paréntesis 138. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Evangelio. Marta lo recibió en su casa. María escogió la mejor parte. Del Santo Evangelio, según San Lucas 10, 38 al 42. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ábrenos nuestra mente para discernir
estas escrituras. Escuchemos bien al Maestro para trabajar mucho. El estar siempre ocupado no necesariamente es un signo, dicen los que saben sobre esto, de que alguien sea trabajador, pues cuando el quehacer se convierte en un fin en sí mismo, sin preguntarse por qué es su finalidad y su sentido, las personas podrían estarlo usando como un escape o subterrefugio de su vida. En el ámbito de la fe, también puede suceder que hagamos muchas cosas y hasta valiosas, pero sin disponernos como discípulos a escuchar a Jesús. En otras palabras, Lucas nos previene sobre el riesgo de trabajar sin mística, de hacer mucho, pero sin sentido. Quizás andemos de un lado para otro, trabajando duro en múltiples tareas, y nos sentimos nerviosos como Marta. A ella le sobraban ganas de trabajar, pero olvidaba lo primordial, sentarse a los pies del Maestro y escucharlo, pues atender la palabra en el antecedente para trabajar con sentido. Ambas actitudes se necesitan mutuamente. La laboriosidad de Marta y la espiritualidad de María. Es cierto que la comunión con Dios, a ejemplo de María, es indispensable y va primero, pero a esto le debe seguir siempre el quehacer generoso, como el que hacía su hermana Marta. Qué bonito debería haber sido que Jesús te visitara en tu casa, como estas hermanas, una llamada Marta y la otra María. Marta, una persona muy trabajadora y afanada en su casa por las labores cotidianas, pero eso no nos puede pasar a nosotros, que teniendo a Jesús cerca de nosotros, no le demos la importancia necesaria. Por hacer otras cosas que son importantes, pero lo más importante estaba ahí en ese momento, Jesús. Pero la otra hermana sí comprendió la importancia de que era Jesús y se puso a escucharlo. Dejemos esas cosas que nos preocupan y que nos angustian. Busquemos una sola, que es la más necesaria, como lo dijo Jesús a Marta. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. La presencia de Jesús y sus palabras. Jesús no espera que Marta descuide la hospitalidad y abandone la labor del hogar. Pero Jesús no era un huésped cualquiera, era el Hijo de Dios enseñando la buena nueva. Por lo tanto, todo debía pasar a segundo plano. Marta con el tiempo lo comprendió, pues la vemos confesando su fe en Cristo. Esta es la actitud que Jesús espera de nosotros. Que tengan buen día.